Vamos a comenzar una nueva serie que se titula La soberanía de Dios. Este es un tema apasionante, revelador, pero también es controversial. Es controversial porque debido a la ignorancia que hay acerca de Dios, aunque somos cristianos, pero debido a la ignorancia que hay acerca de su palabra, de Dios mismo, se vuelve controversial, pero a la vez es apasionante y revelador porque es una de las doctrinas que nos enseñan quién es Dios, que nos enseñan cómo es Dios y que nos enseñan por qué Dios hace las cosas como las hace. Y a medida que vamos a ir desarrollando esta serie, que nos va a llevar seguramente hasta lo que resta del año, vamos a ver que nuestra fe va a ser fortalecida, nuestra fe va a crecer, nuestra confianza en Dios va a ser más sólida, porque vamos a conocer al Dios soberano de una manera más profunda. Ahora conocemos en parte, pero hay mucho más. Esa enseñanza nos va a responder, o esa doctrina que llevará unos 15 temas, no sé, nos va a responder preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿Dios sabía que Satanás se iba a rebelar? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿por qué lo creó? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Sabía Dios que Adán iba a rebelarse, iba a desobedecer? Sí sabía. Entonces, ¿por qué lo creó? Si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió deliberadamente? Porque él sabía quién era Judas. ¿Por qué lo escogió deliberadamente? Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruye a Satanás y todos felices? Yo supe de una iglesia que estaban orando, aunque usted no lo crea, que estaban orando para que Dios tocara a Satanás, se convirtiera y todos felices. Tenían muy buenas intenciones estos hermanos, pero una ignorancia total acerca de Dios y la salvación. ¿Cuántos saben que la salvación no es para Satanás ni sus demonios? Pero ¿por qué estos hermanos estaban orando? Porque no tenían una respuesta bíblica a esa pregunta. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué Dios quiso salvar a Daniel del foso de los leones, que hasta se recostó en uno seguramente, y permitió que a Esteban lo apedrearan? Esa es una buena pregunta, ¿no? Si Dios realmente tiene el control, entonces ¿por qué parece como que Satanás es el que lo tiene? Y la típica, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué permitió que los tsunamis llegaran y arrastraran a 5,000 personas? ¿Por qué si Dios es amor permitió que el tren ligero aplastara a una viejita y la partiera en dos? Y un montón de preguntas, hermanos, que van a ser respondidas por medio de la exposición de esta doctrina, que es una de las doctrinas más reveladoras de las Escrituras, la soberanía de Dios. ¿Nunca se han preguntado por qué Dios, sabiendo lo que necesitamos, quiere que oremos? ¿Nunca se han preguntado por qué a veces oramos y Dios responde rápido y a veces se tarda 20 años como con Abraham, a veces 21 días como con Daniel, a veces no responde? Entonces al que le respondió, oró hoy domingo y mañana le responde, ya le dice a todos que Dios responde, sí responde. Pero ¿por qué a veces no responde? Esas son buenas preguntas, ¿no? Todo esto quedará respondido por esta enseñanza, la soberanía de Dios. ¿Por qué unos cristianos sufren más que otros? ¿Por qué Dios permitió que Juan el Bautista le cortaran la cabeza? ¿Y por qué permitió que de los 12 apóstoles, contando Elías, a Matías, no, a Judas no, ¿por qué permitió que de esos 12 todos fueran mártires excepto Juan? Juan murió de ancianito. A Pedro lo crucificaron boca abajo. A Santiago lo
le cortaron la cabeza también. A otros los quemaron vivos. ¿Por qué? ¿Por qué algunos cristianos padecen adversidades tan fuertes y otros no tanto? ¿Por qué algunos cristianos, por qué algunos hijos de Dios, Dios les da en abundancia y los prospera, pero enormemente, y a otros los mantiene del pan necesario? ¿Por qué? ¿Por qué algunos cristianos les permite Dios que toda su vida tengan sanidad en su cuerpo? ¿Y por qué otros se enferman? Esa y muchas preguntas van a ser respondidas a través de la exposición de esta doctrina. La Biblia dice que la exposición de tus palabras alumbra. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es la soberanía de Dios. ¿Sí? La soberanía de Dios es el gobierno que Dios tiene absoluto sobre su creación. Gobierno absoluto sobre su creación, toda su creación, por varias razones. La principal es porque Él es el dueño. ¿Sí? Entonces, como dueño, Él hace de lo que Él quiso, lo que Él quiere, como quiere y a la hora que Él quiera. Él hace, entonces, como Él desea hacer su voluntad. Él no tiene que darle cuentas a nadie. Él no le pide permiso a nadie acerca de cómo hacer las cosas. Su poder es ilimitado, su autoridad es ilimitada. Y estas dos, poder y autoridad, le dan a Dios la capacidad de determinar un plan de cómo hacer las cosas en nuestras vidas, como Él quiere hacerlo. Este poder y autoridad le añadimos la omnisciencia de Dios, que significa que todo lo sabe. Y la omnisciencia, el hecho de que Dios todo lo sabe, lo capacita para hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Ese es el Dios que adoramos. ¿Cómo lo ven? Ahora, Dios es un Dios autosuficiente. Tú y yo somos dependientes. Él no depende de nadie. Sin embargo, Él es autosuficiente, pero no en el sentido que tiene la palabra cuando se aplica a nosotros. Que decimos, esta persona se siente autosuficiente. Él nunca le pide permiso a nadie, nunca le pide cómo se hacen las cosas a nadie, nunca le pide consejo. No, porque Dios no es soberbio. Dios no es orgulloso. Él es manso y humilde de corazón. Entonces, cuando yo digo que Él es autosuficiente, significa que no depende de nadie, ni de nada. Dios no es como nosotros que, no puedo ir porque llovió. Dios no depende de nada de eso. Él se vale por sí mismo. Él no necesita que nadie le aconseje, que le diga cómo se hacen las cosas. Tampoco necesita que nadie le ayude. Pero nosotros necesitamos que nos aconseje Dios, ¿no es cierto? Necesitamos que nos ayude Dios. Por eso es Dios. Él es altísimo, dice la Biblia. Altísimo es un adjetivo que significa que Él está por encima de todo y de todos. ¿Cómo está Dios, el Altísimo? Encima de todo y de todos. Y esto habla de su soberanía, de su poder ilimitado y de su autoridad que Él tiene en sí mismo para hacer las cosas como Él quiere. Dice la Biblia en Filipenses que Jesús, el nombre de Jesús, es un nombre que es sobre todo nombre, que está por encima de cualquier nombre. Póngame el hombre más ilustre de la tierra, o si conoce algún marciano por ahí que sea ilustre, nómbrelo, y aún el nombre de Jesús está por encima de cualquier nombre que se nombra, en ese tiempo, en el tiempo pasado o en el tiempo futuro. Entonces su nombre es sobre todo nombre. En su nombre nos autorizó a orar por los enfermos, poner nuestras manos, y Él prometió que sanarían. Pero escuchen bien, muchos sanan, pero otros no sanan. Dice Jesús que aún en su tierra Él no pudo hacer muchos milagros. ¿Podía haberlos hecho? Sí. Para Él no hay nada imposible. Pero esa gente no creía en Él. ¿Pero cuántos creen en Él? Bueno,
En su nombre dice, también en mi nombre dijo él, echarán fuera demonios. Entonces, el nombre de Jesús es sobre todo. Tan poderoso es que aún los que no son hijos de Dios lo pueden usar. Y Dios, si tiene a bien, porque Él quiere que sucedan cosas. La prueba bíblica. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero les diré, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco, malditos, dice el fuego eterno, no los conozco. Eso significa, fíjate, que aún los no cristianos pueden usar el nombre de Jesús, se hacen pasar como cristianos, y suceden cosas. Y usted dirá, ay hermano, yo oro y no pasa nada. Como una vez un hermano dijo, ay hermano, yo oré por una señora y se murió. Entonces, bueno, algunos hermanos se dieron cuenta y después, pues yo pensaba que Dios me usaba. Bueno, sí me usa, dice. Y luego me invitaron otros y supieron que yo iba a ir. No, que no ore él porque se mueren. Pero Dios lo usaba. Lo que pasa es que, ¿por qué se murió? Porque Dios quiso. ¿Tenía fe? Sí, tenía fe. Entonces, ¿por qué se murió? Porque Dios quiso ya llevárselo. Y era el tiempo para esa persona. Tenía 725 años. Ya vivía horas extras esa señora. Nadie puede controlar a Dios, aunque hay algunos que se creen muy listos que creen que lo controlan. Algunos le dicen a Dios, Señor, voy a ayunar para que me des esto. Y me imagino a Dios, ay no, espérame, no ayunes, pobrecito, no te castigues a ti mismo. Voy a cambiar. Miren, el ayuno no es para cambiar el propósito ni el plan de Dios. El ayuno es para que tú te alinees a Dios, te encuentres con Dios, entiendas a Dios, percibas a Dios, oigas a Dios. Para todo eso es el ayuno y de paso para bajar unos kilitos. Pero el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios ni para manipular a Dios. No. Sin embargo, hay quienes, como hemos mencionado, hasta le cuentan a Dios a las 3 ahora, dicen. Más, y hasta le gritan, más. Uno dice, fíjate, todas esas doctrinas han entrado en el cristianismo y agreden la soberanía de Dios. Porque te dicen, Dios está obligado a responder lo que dijo en su palabra, te dicen. Entonces ahí dice que tú vas a ser rico, él está él obligado a responderte y te tiene que hacer rico. Pero entonces, ¿por qué Pablo no era rico? Ahí en la soberanía de Dios está la respuesta. Que vamos a ir nosotros penetrando poco a poco. A Dios nadie lo manipula, nadie lo puede limitar. No hay leyes que lo obliguen a nada. Él es el legislador por excelencia. Él nos dio la ley moral, que son los 10 mandamientos. Son leyes, no son para Él. De Él emanan las leyes. Y no hay ninguna ley a la cual Él tenga que someterse, porque Él es ley. Él es la ley, ahora sí. Su poder, su sabiduría son ilimitados. Su poder, su sabiduría son ilimitados. Bueno, pues ese es el Dios que vamos a conocer más profundamente en toda esta serie. ¿Están listos? ¿Sí? Su santidad, la santidad de Dios, que Él es puro, limpio, santo, lo aparta de todo mal. Él es amor, Él es toda pureza. Y su santidad lo aparta de todo mal. Por eso el pecado en nosotros nos aleja de Dios. Ahora fíjate, todos sus atributos que Él tiene le dan la supremacía sobre todos. Le dan la autoridad para gobernar en un gobierno absoluto sobre todo y sobre todos. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Él sabe el pasado, Él sabe el presente, Él sabe el futuro. Él te conocía aún
desde antes de la fundación del mundo. El salmista se le fundían los fusibles, porque decía: examíname, oh Dios, y conoce mis más íntimos pensamientos. Dice: tú conoces mi levantarme, mi sentarme. Aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y no lo puedo entender. O sea, rebasa totalmente nuestra capacidad. Entonces, si nosotros confiamos en un Dios que sabemos que es soberano y que tiene todo en control y que nada sucede sin que Él lo permita, nos va a producir una seguridad extraordinaria, maravillosa en Jesús. Entonces Él, como todo lo sabe, todo lo conoce, su santidad lo aparta de todo mal. Y cuando nosotros entendemos, escuchen bien, cuando nosotros entendemos, nos viene la revelación, el entendimiento de que Él todo lo sabe, todo lo conoce, y nosotros lo asimilamos, ese conocimiento nos va alejando del pecado y nos lleva más hacia Él y hacia su santidad, porque estamos conscientes de que Él nos ve lo que hacemos, de que Él sabe lo que pensamos, de que Él conoce las intenciones del corazón. Y cuando yo sé que Él sabe, entonces eso me hace caminar más rectamente con Dios. Por eso muchos cristianos, al no tener este conocimiento, esta revelación de que Dios es omnisciente y todo lo sabe y que Él es el soberano, pues viven como les da su gana y se engañan a sí mismos, pensando que Dios lo va a dejar así, que no hay ningún problema, que tú puedes vivir doble vida, qué sé yo. Pero no, ese es un engaño. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba enfrente de los fariseos? Dice que Él conocía lo que había en sus corazones, sabía lo que estaban pensando. Un día se acercó a una mujer junto a un pozo, la samaritana, ¿se acuerdan? Y empezó a platicar con ella. Y le dice: mira, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer dice: me parece que eres profeta, me parece. O sea, se apantalló, se maravilló de que le dijera todo lo que ella había hecho en el pasado. Sé que ha de venir el Cristo, yo soy el que habla contigo. Ay, Señor, imagínate. Él te conoce, Él me conoce. A algunos no les conviene saber que Dios todo lo sabe para escudar su doblez. Pero no nos engañemos, hermanos. Esta enseñanza es netamente para los hijos de Dios, porque el que no es hijo de Dios, pues se va a quedar en blanco. No va a entender absolutamente, va a seguir diciendo: ¿por qué me murió el perro que tanto quería? Lloro por un perro. ¿Por qué me robaron el auto que tanto quería? Y por más que le explicas, no va a entender. Esto es para nosotros, los hijos de Dios. Fíjate, si no fuera Dios todopoderoso, todo poder, si Él no tuviera todo el poder, entonces Él no podría ser soberano. No podría ser soberano. Tampoco sería Dios. Pero Él es el todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede. En Efesios 1:11, ahí vemos cómo Dios ejerce su voluntad de una manera soberana. Recuerden, aquí soberano entonces es que Él decide cómo se hacen las cosas, sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle sugerencia a nadie. Él sabe cómo tratar contigo. ¿Por qué no trata Dios con sus hijos de la misma manera? ¿Por qué a unos de una manera? ¿Por qué a algunos de otra? ¿Por qué a otros de otra manera? Y ahí es donde se ve cómo Dios ejerce su voluntad de una manera soberana. Inclusive Jesús, cuando estaba en Getsemaní, que estaba sufriendo, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que tenía que cumplir con el plan de Dios. Efesios 1:11 dice: en Él tuvimos herencia, en Cristo, habiendo sido
predestinados, digan predestinados. Predestinados, antes de un destino que nadie conoce. ¿Por qué Dios te predestinó? Porque te conocía desde antes de que nacieras. Y como en su conocimiento maravilloso del pasado, del presente y del futuro, Él ya te conocía, Él sabía, Él conocía que tú ibas a entregar tu vida a Cristo. Pero todavía no nacías, todavía no existía ni el mundo siquiera. Y Él ya sabía que tú ibas a existir, porque estabas en su plan. Y en ese conocimiento, en base a ese conocimiento, Él trazó un destino para ti. ¿Saben cuál es ese destino? Ser como Jesús. Hechos a la imagen de Jesús. Entonces, nos dio herencia y nos predestinó, habiendo sido predestinados, conforme al propósito, al deseo del que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Ahora escuchen, según el designio de su voluntad. Designio es según como Él quiso hacer las cosas. Ay, Señor, ¿por qué me hiciste que naciera en México? No, porque Él te quiso que nacieras en México. ¿Por qué no nací en Holanda para estar rubio? Pues no, Él quiso que estuvieras prieto. ¿Por qué me hiciste así, Señor? Que todo el pelo se me cayó. ¿Y por qué Él tiene tanto pelo? Y un montón de cositas que le decimos al Señor. No, y luego el típico, ¿no? Que hay algún problemita con la mamá y yo no te pedí que nacieras, que naciera yo. Ay, sí te iba a pedir permiso. Un montón de cositas allí que luego, pero luego se las cambiamos y las volvemos a Dios. Y le preguntamos cosas necias, porque no entendemos. Daniel 4, versículo 35. Dios ejerce su voluntad soberana, como Él quiere hacerlo. Qué tremendo es esto. Daniel 4, versículo 35. Dice así: todos los habitantes de la tierra son, ¿qué son todos los habitantes de la tierra? Según este versículo, Dios está hablando, todos los habitantes de la tierra son como nada. A ver, ¿hay algún filósofo aquí que me explique qué significa nada? A ver, alguien, ¿qué es nada? Sí, pero ¿qué es nada? ¿Ah? Yo soy embajador. Yo soy un hombre muy importante en mi país, según la Biblia, dice que tú, aunque no nos guste, dice que tú no eres como nada a todos los habitantes. Pero cuando Cristo llegó a tu vida, dice la Biblia que Él escogió lo necio y lo que no es para hacer algo hermoso, para hacerte un poema, según en Efesios. Pero aquí dice, cuando dice todos los habitantes de la tierra son como nada, significa ninguno se puede poner a la par con Dios. ¿Qué más dice? Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo. Aquí el ejército del cielo se refiere a todas las huestes celestiales, pero también toda la banda de ángeles, pero también se refiere a la creación. ¿Por qué Dios nos puso en el planeta Tierra? Porque Él quiso. ¿Por qué no nos puso en la luna? Porque no quiso. ¿Por qué no hizo que habitáramos Plutón? Porque no quiso. Dice que dio la tierra a los hijos de los hombres y puso a Adán y a Eva y le dijo, mira, disfruta de todo lo que hice. Aunque los hombres seguimos buscando marcianos allá arriba, allá afuera. Ahí cuando encuentren, me lo saludan.
Pero Dios quiso que aquí viviésemos, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él quiso. Esa fue su voluntad, así quiso Él. Entonces Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Qué hace Dios en los habitantes de la tierra? A ver, ¿qué hace Dios? Su voluntad. Ahora escúchame, Dios tiene una voluntad para ti. ¿Entienden eso? Ahora, ¿cómo es esa voluntad que Dios tiene para ti? Pues eso sí yo no te puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir es que su voluntad es buena. Pero entonces, ¿por qué permitió esto? Bueno, porque Dios quiso. Pero, ¿por qué Dios permitió que...? Bueno, porque Dios así quiere. Porque cuando todo va bien, no, pues es bien fácil. Fíjate, la Biblia dice que donde hay luto, se enmienda el corazón. O sea, cuando se muere alguien. Porque dice ahí, los hombres meditan acerca de su eternidad. Dicen, ay, pues un día voy a estar ahí en ese cajón. ¿Saben qué es lo único seguro que tenemos en esta vida? La muerte. Pero nadie piensa en ella. Y pensar para la eternidad es sabiduría. Ahora, entonces, Dios hace su voluntad en los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Cuando Pablo se enfermó, que un aguijón que Dios le mandó allí, ¿por qué oró Pablo con fe? Porque él era un hombre de fe. 3 veces. Oró y Dios no lo sanó. Le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué Dios trató con Pablo de esa manera? ¿Por qué aquel paralítico le dijo, levanta tu cama, hazla y levántate y vete? Y aquel se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Así de simple. Ahora, cuando Dios te responde, tú te pones contento. Y cuando no te responde, ¿qué? Deberías de estar contento, porque Dios sigue obrando a tu favor. Nada más que desconocemos cómo Dios obra. Y aquí todo esto nos está llevando a centralizar toda esta enseñanza. Pablo lo pudo de una manera muy sabia concretar en Romanos 8:28, que es un versículo que se lo deben de aprender de memoria. Es más, el próximo domingo de uno por uno va a pasar aquí al micrófono a decirlo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cómo entiende usted que todas las cosas ayudan para bien? El término griego que tradujo todas las cosas significa las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, las cosas buenas y las cosas malas las definimos de esa manera desde la perspectiva humana. Para mí es bueno que me regalen un auto, ¿no es cierto? Para ti es bueno que te regalen un auto. ¿Es bueno o no? Pues es bueno. Que te regalen unas vacaciones allá al Polo Norte con los pingüinos, todo pagado. Uy, pues eso es bueno, pero es malo que salgas y te robaron el carro. Es malo que te despidan del trabajo. Pero ¿por qué es malo y bueno? Eso es desde nuestra perspectiva puramente humana, chiquita, pequeña. Pero Dios no lo ve así. Comienza a entender que Dios no lo ve así. Si te corrieron del trabajo, ¿tú crees que Dios ya perdió el control de tu vida? ¿Y su propósito ya se diluyó? ¿Pero por qué perdí el trabajo? Porque Dios está haciendo algo contigo. Pero me duele. ¿Por qué me duele? Pues porque duele. ¿Pero por qué tiene que ser así? Pues porque Dios quiso. ¿Otra vez? ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? ¿Y por qué no resucitó a Juan el Bautista? Porque eran planes totalmente diferentes, maneras de obrar con ellos de una manera diferente. Entonces, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, aquellos que somos llamados conforme al propósito de Dios.
Y los hombres en la Biblia conocían perfectamente la soberanía de Dios. Por eso eran hombres tan extraordinarios en la fe. Por eso Pablo, entendiendo todo esto, decía cosas como: ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? Le corro más recio. ¿Hambre? Aunque sean puros frijoles, con chile mexicano. Un taco patriótico, con tomate, cebolla y chile. Verde, rojo y azul. ¿Por qué Dios obra de diferentes maneras? Porque Él quiere así hacerlo. De los 12 que Él eligió, ¿por qué nada más agarró a Jacobo y a Pedro y se les transfiguró allí? ¿Por qué no a todos? Porque Dios quiso nada más a ellos. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, esa Dios te la va a estar mostrando. Pero escúchame, todas las cosas, buenas o malas, pero acuérdate que son desde tu perspectiva, desde abajo. Perspectiva netamente humana. Todas las cosas ayudan para bien. Los hombres en la Biblia conocían esta enseñanza. José es un ejemplo del conocimiento de la sabiduría de Dios. Y no era ni pastor, ni sacerdote, ni erudito. Era un simple joven, miembro del pueblo de Dios de Israel, que lo vendieron sus hermanos, lo metieron a la cárcel, se burlaron de él. Pero un día de pronto aparece como el primer ministro en Egipto. Y sus hermanos están muriendo de hambre allá en la tierra donde vivían. Y un día suben a Egipto a pedir de comer y se encuentran con el hermano allí. Y el hermano José los mira y dice: son mis hermanos. Vive mi papá. Y tú: ay, ¿quién es? Soy José, el que vendieron. Y todos se asustaron. Y cuando los vio que se pusieron de todos colores, les dijo: no se preocupen. Dios preparó todo. Dios le atribuyó a Dios todo lo que había pasado. Ese José conocía la soberanía de Dios, que es lo que a ti y a mí nos hace falta conocer. Porque apenas viene un conflicto y más, peor se ha puesto la cosa. Con tantos falsos maestros enseñándoles que los cristianos debemos de ser siempre felices, que los cristianos no vamos a tener problemas, que los cristianos vamos a ser ricos, más a esos. Apenas viene un conflicto, apenas viene dan los ríos con ímpetu, el huracán da fuerte, y en lugar de voltear los ojos al cielo y mirar a Dios, lo primero que hacemos es reprender al diablo, lo atamos, hacemos una cadena de oración mundial y no sé cuánto, cuando es Dios el que está tratando contigo. ¿Quién trató con Jonás? ¿Dios o Satanás? ¿Quién preparó la tempestad? Dios. ¿Quién preparó el pez? Dios. Y Jonás sabía que era Dios. Pero los cristianos de hoy, todos le echan la culpa al diablo. Fíjate, Dios hasta usa al diablo para tratar contigo y conmigo. Aún Satanás es un instrumento de Dios. Prueba bíblica. Pedro: dime, Señor. Oye, Señor, andan ahí algunos ya queriéndose alejar de ti, pero yo hasta la muerte. Pedro, tú me vas a negar 3 veces y va a cantar el gallo. No, yo, ¿cómo crees, Señor? Yo aquí hasta la muerte. Mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Qué? Sí, Satanás me pidió permiso, porque te vas a zarandear como a trigo. Y pues le di permiso, ¿cómo la ves? Pero yo he rogado que tu fe no falte. Te va a levantar, te va a dar una zarandeada, pero no te preocupes, eres mi hijo y yo tengo todo en control, porque ¿saben qué significa zarandear como a trigo? En aquellos tiempos bíblicos,
cuando recogían la cosecha, tenían los manojos de trigo, no había máquinas como ahora. Entonces lo que hacían es que tomaban el manojo de espigas de trigo y golpeaban con el piso, en el piso, los manojos de trigo, y lo golpeaban, ¡ta! 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 Y luego había troncos, o ponían un tronco así, un árbol, y ¡sa! ¡sa! ¿Y qué pasa? ¿Qué sucedía con el grano? Se caía el grano. Dice, mira, tú ya vas a dar fruto, pero necesitas una zarandeadita como al trigo. Te va a doler, vas a llorar y todo, pero tú te vas a dar cuenta que al final vas a crecer. Y así fue. Pero ¿por qué a Juan no lo zarandeó de esa manera? Bueno, es que Dios trata con cada quien como Él quiere. Él es soberano, ¿no? Estamos hablando de la soberanía de Dios. Entonces, Daniel 4:35. Él hace en los habitantes de la tierra como Él quiere, y no hay quien detenga su mano, dice el final, y le diga, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le vas a decir a Dios, ¿qué haces? En Daniel 4, versículo 26, dice, tu reino quedará firme, le dice Dios a Nabucodonosor por medio de Daniel. Tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Por qué le dijo esto? Porque Nabucodonosor era un rey, era el rey de Babilonia, y era un rey del imperio más majestuoso y poderoso de ese tiempo. Pero el rey era muy orgulloso, muy soberbio, y había llevado cautivos a muchos del pueblo de Dios. Fíjate, Dios disciplinando a su pueblo por medio de paganos, y los llevaron cautivos a Babilonia. Y entre ellos iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Entonces un día el rey tiene un sueño y pidió a sus brujos de aquí de San Martín que le revelaran el sueño. No pudieron, no le dieron la interpretación. Entonces alguien le dijo al rey, hay un judío, un hebreo allí, que Dios está con él y le revela las cosas. A ver, tráiganlo. Y le cuenta el sueño y le dice, pues esta es la revelación, le dice, porque Dios me está mostrando lo que significa para ti. Dice, mira, en pocas palabras, tú eres muy soberbio, confías mucho en ti, crees que todo lo que tienes es porque tú y porque... Pero sabes una cosa, si tú no reconoces al Dios del cielo, Dios te va a dar una disciplina. Te tiene que quebrantar. Ya soy... Pues sí, aquí está. Tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ese luego significa que después de lo que te va a suceder, vas a reconocer. ¿Qué le sucedió? Pues paseándose en el terrado allí, vio la gran Babilonia, como que vivía en una parte alta y vio todo. Y dijo, esta es la gran Babilonia. Oh, qué hermoso imperio que yo construí con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y aún estaba la palabra en su boca y se cumplió lo que le había dicho Daniel. Y dice que se fue al bosque y vivía como animal. Y le empezó a crecer el pelo y las uñas se le hicieron así como de ave de rapiña. Y anduvo así como 7 años, perdió la razón. Y dice, y al cumplimiento de los 7 años, dice, alcé mis ojos al cielo y reconocí que Dios es el que da y el que quita, el que pone y el que da y el que hace un lado, y Él es soberano y Él es rey y Él reina. Dice, y al instante, al momento que yo reconocí, mi razón me fue de vuelta, dice. Eso es lo que a ti y a mí, a muchos de nosotros nos falta reconocer, que Dios es soberano. Que por qué permitió lo que tú estás pasando o viviendo, por qué permitió en el pasado, por qué permitirá en el futuro. Él es soberano. Él sabe cómo hace las cosas. Lo que sí debemos de tener muy seguro es que siempre será para nuestro beneficio. Aunque desde nuestra perspectiva humana no lo veamos ni lo entendamos así. Pero cuando se nos muestra en las Escrituras, que es la palabra de Dios,
esta verdad de la soberanía de Dios, entonces tú dices, entonces es por eso, no entendía, mira, yo ahora puedo decir de años pasados, entonces Dios permitió esto, era para, digo, gracias. ¿Cómo es posible que ahora le dé gracias por cosas que pasaron hace años atrás en mi vida, que fueron duras, que me quebrantaron, pero ahora digo, Señor, gracias, porque si no hubiera pasado por eso, si no me hubieras pasado por el horno de esa aflicción, quién sabe dónde estaría ahorita? Ahora, ¿se acuerdan de aquellos tres, Mesac, Sadrach y Abed-Negó? El mismo Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua y dijo, cuando suenen los instrumentos, todos los habitantes de Babilonia del imperio se postren y adoran la imagen. Entonces, sonaban los instrumentos, ¿sí? Y todos se postraban, y estos tres se quedaron de pie. Y fueron y le dieron el chisme al rey. Oye, hay unos ahí son judíos y esos no se quisieron doblar. ¿Cómo qué? Dice que se enojó el rey. A ver, tráiganmelos. Tóquenles. Y lo... Y empezó la música. Dóblense. Y ellos se quedaron así firmes. No. Que se postren. No. Nosotros tenemos al Dios del cielo como nuestro Dios. No nos vamos a postrar ante esa imagen. Dice el rey, caliéntenme el horno 7 veces más de lo acostumbrado y échenlos al horno de fuego. Y luego les dice, su Dios los libre. Si su Dios es poderoso, que los libre, dice. Y fíjate lo que respondieron estos tres. Dijeron, ¿sabes, oh rey, que Dios puede librarnos? Y si no nos libra, de todas maneras no nos doblamos. Aquí hay una verdad tan poderosa, hermano, tan profunda. Escuchen cómo pensaban ellos. Nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras no nos doblamos. ¿Entienden? ¿Lo están captando? Es decir, ellos nunca dudaban del poder de Dios. Ellos sabían que si los quemaban, bueno, Dios lo permitió, iban a ser mártires y Dios tenía su plan, pero ellos nunca iban a dejar de adorar al Dios de la Biblia. Y que si Dios no los libraba o no los libraba, se ha hecho su voluntad. Si no nos libra, sepa su Dios que ni así tú, Nabucodonosor, nosotros doblamos nuestra rodilla. Qué tremendos estos jóvenes. El otro día escuchaba un testimonio de alguien que tiene una enfermedad terminal. Y así me decía, ¿cómo estás, hermano? Pues mira, yo estoy en la paz de Dios. Tengo paz en mi corazón. Si Él ya me llama, si me sana, gloria a Dios. Si no, pues allá, te saludo al apóstol Pablo. Dice. Y te saludo a David. Y te saludo a Jonás y a todos los que están allá, que son hijos de Dios. Dice, yo estoy contento cualquiera que sea la voluntad de Dios. Yo dije, mira, ese es el punto a donde Dios nos quiere llevar siempre. Por eso cuando alguien se casa en la salud y en la enfermedad, ¿por qué te dicen eso? En las buenas y en las malas. Y Jesús nos dijo, dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. Pues eso es en las buenas, ¿no? Pero el gozo, mi gozo está en vosotros. Pero en el mundo tendréis aflicciones. En las buenas y en las malas. Entonces, Dios tiene un plan, hermanos, maravillosamente trazado. Nadie va a hacer fracasar el plan de Dios en tu vida, porque Él ya te predestinó desde antes. Entonces, Él ejerce su voluntad de una manera soberana. Él ejerce su poder de una forma soberana. En el Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Otra vez ahí está la soberanía de su voluntad. Todo lo que quiso ha hecho. Hay una historia en la Biblia, de las más conocidas. Un hombre llamado Ananías está orando con el Señor y simultáneamente
un hombre llamado Saulo va en el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Él había consentido en la muerte de Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana. Y dice que respiraba amenazas, hasta parecía toro, de odio contra los cristianos. Y ahí fue y tomó cartas de los sacerdotes y de las autoridades para perseguir a los cristianos. Ahora, Dios les había dicho, Jesús les había dicho en Hechos 1:8, me seréis testigos, recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta el fin de la tierra. Vayan y prediquen. Pero los discípulos se quedaron allí. Vayan y prediquen. Y ellos se quedaron allí. No salen. Es que aquí, Señor, estamos. Y Dios levantó un chicotito que se llamaba Saulo. Y se viene la persecución, hermano. Y corredero por todos lados. Y dice la Biblia, ahí en el libro de Hechos, que los discípulos salieron dispersos por todas partes. Y a donde quiera que iban predicando la palabra de Dios. ¿Los salen o los salgo? Porque Dios tenía un plan, un propósito. Entonces, si no hacemos la voluntad de Dios, el Señor va a apretar aquí y levanta un chicotito. En el caso de aquellos cristianos, levantó a Pablo. Y empezó detrás de ellos y los metía a la cárcel, los golpeaba, los asesinaba. Era tremendo Pablo, pero ahí va camino a Damasco y de pronto Jesús, porque quiso, y allá en la eternidad él sabía de ese Saulo. Fíjense qué profundidad de la sabiduría de Dios. Todo está tan... ni un detalle se le pierde al Señor. Es que es impresionante. Yo le pido a Dios que me dé palabras para podérselos explicar y ustedes que lo entiendan. Él en la eternidad ya había visto a Saulo, ya lo conocía. Él ya sabía que Saulo iba a servirle, nada más que Saulo no sabía. Entonces, porque él quiso, se le reveló a Pablo como él quiso. Y dice que vio un resplandor y le dijo, Señor, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No, a ti no, es a los aleluyas esos. Y le dice Jesús, dura cosa te es dar de puntapiés contra el aguijón. Es como querer ponerte a pelear tú con una cobra a puntapiés. ¿Cuándo le vas a ganar? Tú le tiras una cobra, no te le puedes enfrentar a puntapiés. Tú le tiras un puntapié por más karateca que seas y te agarra y te inyecta el veneno. Es imposible pelear así. Es imposible pelear contra la voluntad de Dios. Dura cosa te es dar puntapiés contra el aguijón. No vas a poder conmigo. Ay, Señor, dice, ¿qué quieres que haga? Dice, mira, ve y entra allá. Y te van a llevar con un hombre llamado Ananías. Él está orando. Y yo le voy a mostrar qué haga. Y allá está Ananías. Oh, Señor, guarda a los apóstoles, a tus siervos. Guarda a los hermanos en la persecución, que sigan predicando, pero fortalécelos. Y de pronto el Señor le habla, Ananías, va a venir uno, Saulo, y tú le vas a imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo y para que vea. Y le responde a Ananías, ¿quién? Saulo. Dice, ¿qué no sabes qué es el que nos persigue? No sabe el Señor, no sabe. Y así estamos tú y yo a veces. Nos pasan cosas, tenemos situaciones, Señor, ¿qué no ves? No, está ciego. Fíjate. ¿Qué no te das cuenta? Hermanos. Entonces Ananías le dice, Señor, ¿qué no sabes? Que no, tú no digas nada, tranquilo. Porque instrumento escogido me es este. Tú nada más haz lo que te digo, ponle las manos y ora por él. Estaba todo tembloroso, pero confió. Ahora, ¿por qué Dios hizo así, como Él quiso? ¿Por qué Él quiso hacerlo así, hermano? Porque lo escogió a Él. Fíjate, esta semana recibí un correo muy especial, muy folclórico. Bueno, no, especial el correo. Decía, pastor, quiero felicitarlo por su gran elocuencia, así decía el correo.
Pero fíjese lo que después dice: por su gran elocuencia con la que habla, usted tiene un don de convencimiento extraordinario. Quiero felicitarlo, aunque debo decirle que la verdad, yo predico mejor que usted. ¿En serio? ¿Es en serio? De veras, ahí tengo el correo. Entonces dice: qué lástima, dice, que usted no conoce el verdadero evangelio de Jesucristo. Yo debería estar en su lugar, en ese foro. Pero ¿saben por qué no está ese hermanito? Porque Dios me escogió a mí. Ahora, escuchen bien, yo no tenía planeado estar aquí. Cuando yo era un joven, así como ustedes, yo tenía otros planes. Como todo joven, ¿verdad? Que quiere ser profesionista y quieres ganarte el mundo y hacerte rico y cuánta cosa y hacer algo en la sociedad y quién sabe cuánto rollo. Con ideas medias comunistas, pues de la UDG, imagínense, ¿no? Yo no tenía planeado estar aquí. A mí Dios, esto casi nunca lo cuento, pero a mí Dios me habló audiblemente, hermanos. Cuando yo era un joven sin Dios, sin Cristo, escúchenme bien, estábamos en un bar tomando. Y yo estaba recargado a la pared. Yo creo que es la primera vez que cuento esto. Casi no me gusta contar mi testirrollo. Prefiero hablar del evangelio, pero aquí nada más es una ilustración. Y yo estaba así en la pared y estaba con 5 amigos. Se levantaron, se fueron al baño. Yo me quedé solo. Todavía ni me tomaba el primer highball, la primera cuba. Apenas estaba preparando y una voz aquí, miren, detrás, era la pared, y me dijo: yo te voy a sacar de estos lugares. Y yo dije: ay, joder. Yo dije: ay, ya se me subió, todavía ni tomo nada. Y ya se me subió. 3 veces me lo dijo, no me puedo tomar ni una sola. 3 veces me lo di, que me levanto asustado y que me voy. Y me dicen: ¿a dónde vas, Chuy? Ya me voy. ¿A dónde vas? Ay, nos vemos, yo ya me voy. Yo iba todo sacado, yo oí una... En ese entonces yo no sabía quién era. Y esa noche llego con mi hermana, la única que era cristiana, eran las 3 de la mañana y yo llegué y entré a su cuarto. Y le dije: hermanita, Georgina, ¿qué pasó? Oye una voz. ¿Y qué te dijo? Que Dios me iba a sacar de las cantinas y de andar ahí de más, ahí de malandrín y cuanta cosa. Y se levanta y me dice: ya ves, te he estado diciendo que Dios tiene un plan para tu vida. Entrega tu vida a Cristo. No, pero no. Y luego, si se lo entrego, ¿qué? A mí me gusta andar por allí. Tú no te fijes en eso. Entrega tu vida a Cristo. Y ya estamos. A ver, háblame más. Ya estamos a las 4 de la mañana, 5, y ella hablándome de la palabra de Dios. Y cuando ya me explica todo el asunto, ya tenía mucho rato y días y meses compartiendo. Pero yo decía: no, mis planes son otros. Mis planes son otros. Pero Dios tenía otros planes para mí. Yo estoy aquí, no porque yo planeé. Entonces al hermanito que me escribió eso, pues hermanito, a mí me escogió. ¿O no, Chuy? Chuy fue escogido, su esposa, Carlos, o sea, tú, para algo en especial. Y fíjate, cuando alguien dice: yo debería estar en el lugar de ese, estás diciendo: Dios es un tonto porque se equivocó. Síguelo diciendo. Debería yo de estar ahí, deberías tú estar. Entonces estás diciendo que Dios se equivocó, que le faltó inteligencia y se le pasó verte que eres más tú, el más inteligente y el mejor. Fíjate nomás. No, hombre, si somos, pero sí, tremendos. Jeremías 32, versículo 27. Dios ejerce su voluntad de una manera soberana. También ejerce su poder de una manera soberana. Jeremías 32, 27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Fíjate lo que dice Dios. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? A ver, ¿habrá algo difícil para mí? Un día le dice a los discípulos: súbanse a la barca y váyanse al otro lado.
Y se fueron, y era ya en la noche. Él se quedó orando. Dice que a medianoche quiso alcanzarlos, y como nada detiene a Dios, pues Jesús empezó a caminar sobre el agua. Y los discípulos se asustaron y dijeron, ¡un fantasma! Entonces Jesús les gritó y les dijo, no, tranquilos, no es ningún fantasma, no es ningún espíritu, soy yo. ¡Ay! Entonces fue cuando Pedro le dice, si tú eres, porque se veía así entre el viento y todo eso, si tú eres, manda que yo vaya, le dice. Ven, bájate, ven, le dice. Y el otro sale y empieza a caminar sobre el agua también. ¿Qué episodios en la Biblia, no? Pero nada detuvo a Jesús, caminó sobre las aguas. El otro se hundió. Señor, sálvame, y nada más tiende la mano. Y lo que pocas veces mencionamos es que regresaron, dice, y regresaron los dos a la barca. ¿Cómo regresó Pedro, caminando otra vez sobre el agua. O sea que sí pudo hacerlo. Qué tremendo. Pero ¿por qué no a todos los hizo caminar por el agua? Nada detuvo a Jesús. En otra ocasión había 5,000 varones, dice, sin contar las mujeres y los niños y uno que otro gorrón. Ya ve que siempre hay gente que se mete a ver qué saca. Entonces Jesús dice, para probarles, así dice, denles de comer. Nosotros, denles de comer. Entonces saca Judas el morralito que ya le había sacado unas monedas, ¿no? Y luego la lleva con los discípulos. Señor, con estos poquitos denarios, creo que eran 100, más o menos, 200, qué sé yo. Con este dinero tan poquito, y luego ya Judas ya le había recortado tantito. Dice, con todo esto no podemos comprar comida para toda esta gente, Señor. Pero dice la Biblia que él sabía lo que iba a hacer. Dice, manden a recostar a todos. Y ya los mandan recostar. Y uno llega y le dice, Señor, un jovencito dice que él coopera. Y le da. No, cuello no, ¿eh? No, ya los conozco, no, si ustedes son bien tremendos. Entonces llega con los panes. Sí, hermano. Conozco mis ovejas. Llega con los peces y los panes. Entonces dice la Biblia que Jesús miró al cielo, dio gracias y les dijo a los discípulos, tengan, repártanle a la gente. Y ellos se levantaron y comenzaron a repartir, dice. Y no solo se alimentaron y se saciaron, sino que recogieron 12 cestas de peces y de pan. Fíjate lo que hizo Jesús y lo que hicieron los discípulos de aquel entonces. Jesús bendijo, multiplicó, les dijo a sus apóstoles, repartan, y los de ahora te lo vendo. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Ahora, si usted quiere el milagro, pacte con nosotros. Y oramos para que Dios le saque del demonio de la deuda y cuanta cosa. Pero aquellos discípulos eran tan diferentes a los de hoy. Y aquellos repartieron. Nada detuvo a Jesús. Nada detiene a Jesús. Porque Él tiene un poder soberano que ejerce a la hora que Él quiere, cuando Él quiere, el día que quiere, a la hora que Él quiere. No es cuando yo le diga, ahora. Esa es pura manipulación psicológica. Y la gente entran en ese lavado de cerebro y lo dicen que Dios. Pero nadie puede dirigirse a Dios de esa manera y luego ser Dios el que habla, el que obra. Eso es manipulación. Nada ni nadie detiene a Dios. Isaías 40, versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Fíjate nomás. Con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra. Midió el agua en el hueco de su mano. Mira, te lo voy a ilustrar. Mi mano es como la mano de Dios. Así son los mares, fíjate, una gotita así. Midió en el hueco de su mano. Está hablando de la grandeza de Dios. Fíjate qué tremendo. Y juntó el polvo de la tierra con 3 dedos. Bueno, nada más quiero darles una buena noticia.
Ese es el Dios que vive dentro de ti. ¿Cómo la ves? Ese es el Dios que tú y yo servimos. Casi nada, ¿eh? Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que quiere que tú y yo le conozcamos en su soberanía. Que nos humillemos reconociendo que Él es soberano, que Él hace las cosas como Él quiere, a la hora que quiere. En el versículo 13 dice, de Isaías 40:13, ¿a quién pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién enseñó a Dios? Pablo decía de esta manera, oh profundidad, o sea, así como que ya, así, en la carta a los Romanos, cuando está explicándole el plan de Dios, de cómo permitió que Israel se alejara de Dios para que los gentiles nosotros conociéramos a Cristo. Todo estaba en el plan de Dios. Entonces, cuando Pablo lo está explicando en la carta a los Romanos, de pronto prorrumpe, explota en unas palabras tan hermosas y dijo, oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y del conocimiento de Dios, o sea, del conocimiento que Dios tiene. Cuán insondables son sus juicios. Insondable es una palabra que se usa para medir la profundidad del mar. Y hay partes, ustedes saben, en el Atlántico, en el Pacífico, que no han podido llegar, no saben. Algunos piensan que tiene salida, que no, es insondable, eso significa que no tiene fondo, no llegas. Oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Aquí juicio significa decretos, órdenes, como Él quiere hacer las cosas. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Inexplicable significa sus caminos. ¿Cómo es que Él ya conocía todo y me conocía y te conocía y ahora ya somos hijos de Dios y ahora permite Dios esto y aquello, lloramos y después estamos contentos porque sabíamos que Dios está obrando? A ver, ¿cómo es eso? ¿Tú crees que Dios no sabe que tú lloras cuando entras solita ahí a tu cuarto? ¿Tú crees que Dios no sabe que estás así un poco turbado porque no sabes si te van a despedir del trabajo? ¿Tú crees que Él no sabe? ¿Tú crees que Él no sabe que estás enfermo? ¿Tú crees que Él no sabe por qué levantó un chicotito como Saulo para... ¿Tú crees que Él no sabe? Ahora, lo que nos incumbe a nosotros ahora es reconocer que el cielo gobierna. Reconocer que Él hace las cosas como Él quiere. Que nosotros no le podemos decir a Él cómo las haga. Aunque oremos, escúchenme bien, una oración con toda la fe que tú tienes, si va en contra del plan de Dios, no te la va a responder. Pero ahí Jesús dijo que al que todo pidieres en mi nombre, y el que tiene fe, todo le es posible. Sí, pero eso se sujeta a la voluntad soberana de Dios. Amén. Final. Dios determina todo lo que quiere por su voluntad. Su poder ejecuta su voluntad. Fíjense, su poder ejecuta su voluntad. Y su autoridad gobierna como Él quiere. Ese es nuestro Dios. La soberanía de Dios nos revela su gloria, nos revela su poder, nos revela su dominio y su autoridad. Por eso nosotros, sus hijos, nos humillamos ante Él. Levantamos nuestras manos en adoración, caminamos en obediencia y en sumisión ante su grandeza. Porque después de entender esto, que es el inicio de esta enseñanza, podemos descansar, escuchen, en una total confianza de que todas las cosas ayudarán para bien de los que amamos a Dios. ¿Cuántos se quieren poner de pie y levantar sus manos en adoración? Háganlo, levántense, levanta tus manos. Seguramente aquí está la respuesta. Dios te va a responder esta y muchas más. La respuesta a preguntas del por qué.
Pero mira, Dios es tan paciente, tan bueno. Una vez Job, en su debilidad, le dijo: Señor, ¿por qué? Entonces Dios con paciencia le dijo: mira, Job, ok, te voy a explicar. Ahora yo te voy a preguntar a ti primero. Tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No, bueno, Señor, es que yo todavía ni existía. Entonces, ¿cómo tú, Job? Pero este es un tono en amor de parte de Dios. Entonces, ¿cómo tú, Job, que no existías y ya yo había fundado la tierra, cómo tú me vas a decir a mí cómo se hacen las cosas? Entonces fue cuando después al final Job dijo: de oídas te había oído, nada más te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero no que lo estuviera viendo así físicamente, sino estaba viendo al Dios revelado en su soberanía. ¿Por qué Dios permitió todo ese quebranto? Que se murieran sus hijos, que perdiera todo. ¿Saben para qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Nada más para comprobar al mundo y a nosotros y al mismo diablo que como Job no había otro hombre en ese tiempo, varón íntegro, recto. Nada más por eso. Porque Dios se sentía tan satisfecho de la vida de Job que dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el diablo le dijo: sí, quítale su carro, quítale, y vas a ver cómo blasfema. Túmaselo, quítaselo, te doy permiso. Y se lo quitó. ¿Blasfemó? No blasfemó. ¿Y cómo fue el final de Job? Le dio más hijas y eran las hijas más hermosas. Y le regresó todo lo que él tenía y mucho más. ¿Pero por qué Dios permitió eso con Job? Porque él quiso hacerlo así con él. A Salomón, fíjate, Salomón le dice: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Y dice, y agradó a Dios esa oración y le dijo: Salomón, por cuanto no me pediste riquezas ni honra, sino sabiduría, te doy sabiduría, y porque me da la gana, ahí te mando, y le di un montón de riquezas. Entonces, ahí voy a orar igual. Bueno, puedes orar igual. Si está en el plan de Dios, te va a dar un montón de sabiduría y te va a dar mucha riqueza. Pero ¿y si no te la da? ¿También vas a seguir sirviendo a Dios? Esa es la soberanía de Dios, hermanos. Y nosotros de aquí para allá es estar contentos, sabiendo que lo que hacemos para el Señor y lo que Él hace en nosotros no es en vano. Él tiene un propósito. Levanta tus manos ahora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque esta es una de las verdades más extraordinarias en tu palabra, que nos revela quién eres tú, cómo eres tú, por qué obras como obras, por qué haces las cosas. Nadie te aconsejó, nadie te dijo cómo se hacen las cosas. Y tú eres el Dios sabio, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, y que conoces las vidas de tus ovejas, Señor. Señor, revélate a nosotros como el Dios soberano, y como aquellos cristianos como Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. Nos quemen o no nos quemen, nos salven o no nos salves, Señor, aún así te serviremos. Como Habacuc, como tantos de los hombres de Dios, como Pedro, que fue tratado de una manera tremenda. Todo para que él entendiera y conociera la soberanía del Dios Altísimo. Señor, revélate a nosotros, porque ahora estamos cayendo en cuenta que tú eres un Dios soberano y que haces las cosas como tú quieres, a la hora que quieres y como te dé tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús nosotros nos humillamos, te alabamos, te reconocemos, estamos sumisos ante tu presencia, ante ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.